Muy buenas, gente. Hoy les traigo un video que, sinceramente, me sorprende que no exista todavía, porque alguien tiene que poner un orden en el maravilloso, explosivo y absolutamente caótico intelecto colectivo de las novias de Rentaro. Sí, hoy vamos a adentrarnos en el terreno más peligroso del manga de las 100 novias que te quieren mucho, 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 mucho. La inteligencia de sus personajes. Oh no. Pero todas, absolutamente todas, tienen algo especial que las hace únicas. Así que prepárense, porque hoy vamos a recorrer desde las chicas más despistadas, tiernas y caóticas, hasta las mentes maestras, las estrategas, las científicas, las empresarias, las supercomputadoras humanas y las genios que desafían toda la lógica y sentido común. Y para el último lugar, tenemos un empate. Iniciamos con un empate. ¡Qué fuerte! ¡Oh, my God! Ya que la verdad es que hay dos personajes que se merecen estar en el último lugar por obvias razones. Por un lado tenemos a la autista con Asperger adicta a los números, Hifumi Tsu. En binario el 73 es palíndromo 1001001, que al revés es 1001001. Y por el otro lado tenemos a la farmeadora de aura adicta a la edad, Tomogara Saki. Tenemos a dos locas que son más similares de lo que parece. Ambas filtran el mundo de una manera completamente ajena a la convencionalidad, con Hifumi siendo alguien que desde pequeña hablaba con números y considera a cada número como una entidad individual viviente. ¿Esto qué provoca? Que sea incapaz de ser compatible con la matemática tradicional, sacando 0 en todos sus exámenes matemáticos y estando en peligro de repetir el año. No obstante, un talento poco mencionado de Tsu es que ella tiene una muy buena memoria para recordar números, como se vio en el capítulo de Fall Guys. Por otro lado tenemos a Tomogara Saki, alguien que filtra el mundo en cuestión de autoridad con la edad. Aunque se sabe que tiene un bajo promedio académico, probablemente no sea 0. No obstante, a diferencia de Tsu, Saki sí repitió el año escolar. Pero la razón no fue académica, sino porque ella quiso, aunque eso también cuenta como tontería. Están muy igualadas, pero si tuviera que agregar algo más, yo, de manera personal, colocaría a Tsu por encima de Saki solo por un motivo. En el capítulo 226 vemos a Hifumi estudiando para no separarse de Ako, demostrando que si bien Hifumi ve el mundo de forma incorrecta, al menos es capaz de intentar mejorar. Por otro lado, Saki también tuvo su propio capítulo en el capítulo 234, que si bien se vio un crecimiento de desarrollo emocional sublime, no profundizaron en el tema de que reprobar está mal. Pero de todas formas, ambas están tan igualadas para que tú, mi querido espectador, en este puesto de la novia menos inteligente, ¿a quién eliges? Y para este puesto, abriendo el bloque de tontitas, con ustedes, Nekonari Tama, la furra. Es extraño tener a alguien que alcanzó el top 1 en mi otro video, el tener un puesto tan bajo en este, pero bueno, así es esto. Ella está en este puesto porque, como vimos en el capítulo 149.5, en dicho capítulo podemos apreciar a una Tama infante que desde pequeña no quería estudiar y tampoco albergaba ningún sueño, y vivió toda su vida de esa manera hasta llegar a la adultez. Pero bueno, todo resultó cuando Hahari la contrata. Nadie me había hablado de esa forma jamás. Contratado. Carajo. Pero analizando su comportamiento, Tama es una persona que vive con la realidad alterada y no tiene ningún atributo para valerse por sí misma. La única razón por la que pasa de alguna manera el puesto anterior es porque hay un panel en el manga donde se le vio genuinamente estudiar para ser un gato. Y luego de ver a la gata de la familia, ahora nos toca con la perrita de la familia. Eso sonó mal. Para este puesto tenemos a la gran detective, Hazuha Hazu, alguien que se autodenomina como una genio detective, pero la verdad es que no lo es.
Hasu era la esperanza de Nano para subir el IQ promedio de la familia. Pero bueno, lo que ella tiene es una increíble habilidad, la cual es súper olfato. No obstante, en los pocos capítulos que ha salido, Hasu ha demostrado un increíble talento para ser despistada, además de ser demasiado dependiente de su habilidad, porque fuera de esto, ella suele ser bastante distraída, como cuando tenía la evidencia física que se supone que estaba investigando, o como cuando no fue capaz de resolver una simple trivia por estar demasiado enfocada en su habilidad. O en el capítulo de celulares, donde se revela que Hasu está en los peores puestos cuando de resolver rompecabezas se trata. Incluso hay un capítulo donde literalmente el título es Hasu, qué tontita eres. Y no es el único capítulo. Su puesto en este bloque de tontitas está más que justificado. Por cierto, al igual que Tama, Hasu desde pequeña era tratada como una niña de baja inteligencia y por eso se volvió detective, para demostrar lo contrario. Y la razón por la que supera el puesto anterior es que Hasu constantemente lo intenta. Y ahora tenemos a la Might, a la Tsundere, a la Ciscona y a aquella que es un desastre total. Hablo de Meido Mai. Te pido que imagines una Might que sea el símbolo del decoro, alguien que es perfectamente capaz de hacer cualquier tarea, alguien que puede resolver cualquier problema sin importar lo difícil que sea el proceso. Bueno, ahora olvídalo. Meido Mai es todo lo opuesto. Esta chica definitivamente no podía faltar, pues desde su debut oficial nos mostraron que era todo un caso. Y esa es nuestra primera impresión. Siendo bastante distraída, colocada como un desastre en más de una ocasión, suele tropezarse, además de olvidar agendar cuestiones importantes de su jefa. Eso sí, ella es un personaje bastante divertido, pero de todas formas, no es la manzana más avispada del árbol. ¿Muerte por Snus Snus? ¡Sí! ¿Qué eres, gay? Con ustedes tenemos a Yasashiki Yamame. ¡Sí! ¡Ay, gracias, Dios del cielo! Y es que, hermano, las saltotas son las saltotas que te bajan el cereal de la repisa de arriba. Solo diré ¡gracias, papá Dios! Pero ahora sí, hablando de la inteligencia de Yamame, ella es una chica que se crió con un gran respeto por la vida, además posee un buen conocimiento sobre la agricultura, por lo que supera a las otras del puesto anterior. Sin embargo, la razón por la que está en este puesto se debe a que ella es uno de los personajes, por no decir el personaje, con mayor ingenuidad de la obra. Ella es la única capaz de caer por las palabras de Uto, aun cuando estas son completamente irreales, y las otras chicas ya desarrollaron cierta inmunidad. Y por cierto, en cuestiones académicas, Yamame solo tiene conocimiento de agricultura, todo lo demás se le da fatal, como lo menciona en el capítulo 207. Yamame es uno de los personajes más ingenuos, pero en lo personal eso es un punto a favor, siendo una de las chicas con personalidad más adorables del manga, pero aún así nuestra gigante de buen corazón se lleva este puesto. Y para este puesto tenemos a Tsutou Iku, la masoquista, papá. Te digo que no, yo tengo que decir. Yo soy masoquista. Llegamos a uno de los personajes más icónicos de las 100 novias, que destaca por su masoquismo extremo. Y además, finalmente tenemos a la tercera integrante del trío de pésimas estudiantes académicas, que está conformado por Hasu, Yamame e Iku. Lo irónico es que las tres pertenecen al mismo salón. Pero bueno, académicamente Iku admite en el capítulo 207 que es mala para los estudios y solo es buena para el béisbol, por lo que canónicamente el manga establece que la capacidad académica de Iku es baja. Además, varias veces vemos que sus impulsos masoquistas anulan completamente cualquier comportamiento lógico, como dejarse atrapar por otros, no reconoce que es una masoquista pese a que toda la familia lo sabe. En el capítulo 213 se deja amarrar ella misma porque sus impulsos le ganan. Cuando hay posibilidad de sufrir, su toma de decisión empeora muchísimo. Seamos honestos, Iku no es estúpida, pero sí presenta tres cosas: inteligencia académica baja, poca introspección y tendencia a actuar por impulso. Pero aún así, esta belleza se lleva este puesto. Y para este puesto tenemos a la profesora más profesora de este top, Nadi Sensei.
una chica que es un completo caos. Siendo ella una profesora, uno pensaría que debido a la formación académica y posición como docente, indicarían buena inteligencia y cultura general. Bueno, ciertamente Nadi tiene varios talentos clásicos de la cultura japonesa tradicional, como tocar el koto, canto enka, danza tradicional, kendo, y estoy seguro que muchas otras variantes tradicionales. De hecho, por estos talentos es que está en el puesto más alto de este bloque. En el manga, ella es uno de los personajes con la que más se meten y hacen bromas sobre su inteligencia, como cuando la comparan con una versión inteligente y dicen que eso es una criatura completamente diferente. O en el capítulo en el que Uto se une a la familia, y Uto habla de que hay chicas lindas, chicas inteligentes y chicas que no lo son tanto, señalando a Nadi Sensei en el proceso. Nadi Sensei es una excéntrica que no va a cambiar, pero aún así se la quiere igual, pues estos son personajes tontos, pero muy, definitivamente de los mejores personajes. Tienes agallas. Necesitamos agallas. Te voy a ascender. Tienes problemas serios, ¿no? Y ahora tenemos a Ako, Meme, Eru, Usami, Mishiro. Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas. Este quinteto de chicas que lograron llegar al bando de A Salvo. Hiyaku, dime, suscriptor promedio, ¿las 5 están en un quinto empate? Bueno, técnicamente no. Si bien las 5 están extremadamente cerca, decidí hablar de todas al mismo tiempo y es el único bloque en el que haré esto. ¿Por qué razón? Porque cuando vamos al apartado de inteligencia, realmente hay muy poco que decir. De entre ellos tenemos a Mishiro, una chica que es bastante friolenta, hizo el baile de Moscú. Y no hay datos relevantes sobre su situación académica. Tenemos a Usami, que si bien es bastante excéntrica, hay muy poco que decir en cuanto a su récord académico. Tenemos a Eru, una chica amante de las coletas, que de nuevo, que alguien sea excéntrico no significa que sea tonto. Tenemos a Meme, sabe tejer y es alguien a la que le gusta pasar como un personaje de fondo, así que podemos asumir que su promedio era bastante promedio. Y finalmente a Ako, que tiene una alta inteligencia emocional. Pero bueno, ¿tú qué opinas? Esperen, ¿escuchan eso? ¡No puede ser! ¡Es Rana-chan! I'm the girl you die for. La última novia que ha salido hasta el momento. Bien, seré breve. Realmente con solo 2 capítulos hay muy poco material para hacer un análisis completo, pero de lo que se nos contó, Rana-chan muestra un comportamiento que puede considerarse ingenuo, aunque no iría tan lejos, pues ella es descrita como seria y responsable, además de ser la delegada de la clase. Y en Japón para llegar a ser delegada no es una tarea sencilla, pero a su vez la colocaría por debajo de Momiji y Kurumi, por lo que el bloque de las de A Salvo le viene perfecto. Yo solo sé pedir la chamba con jornada laboral. Y ahora tenemos este increíble dúo de chambeadoras. ¿Alguien de aquí dijo chamba? Por un lado tenemos a Mei Matsuri, quien trabaja preparando yakisoba, pues su abuelo tiene un puesto en un festival. Y por el otro lado tenemos a Nemui Nemu, alguien que trabaja reparando zapatos en la zapatería de sus abuelos. 2 chicas con el poder de la chamba, corriendo por sus venas. ¡Chamba! ¡Vamos, por tu familia! ¡Chamba! Muestras tus dientes, que vea tu hambre. ¡Dame chamba! ¡Si te darán el sueldo mínimo! ¡Quiero chamba! ¡Dime qué quieres! ¡Hazlo salir! ¡Chamba! ¿Por qué están encima del bloque de A Salvo? Pues si bien estas 2 chicas no destacan mucho y no hay mucha información de su situación académica, probablemente estén rodando el promedio. Pues a diferencia del bloque anterior, estas chicas al tener trabajos de medio tiempo, podemos decir que están en un pequeño escalón por encima. Por eso, estas 2 abren el bloque de autosuficientes. Porque bueno, son autosuficientes. Y para este puesto tenemos a la glotona, a la comelona, a una chica que es increíble, Haraga Kurumi. ¿Por qué ella está en este puesto? Porque honestamente tanto ella como Karane, a pesar de tener peculiaridades bastante excéntricas, ambas son personajes Tsukimoni. Que por cierto, Tsukimoni es el rol del hombre serio o el que corrige en la comedia japonesa especializada en el dúo Mansai que reacciona con ingenio regañando a un compañero tonto absurdo llamado Boken, el contrapunto que hace funcionar el humor basado en la disparidad entre lo sensato y lo disparatado. En resumen, pese a tener sus propias peculiaridades, Kurumi es un personaje con un alto nivel de sentido común. ¡Oh my god!
En cuanto a su situación académica, son pocas veces donde el manga se toma la molestia de explorar eso. En el caso de Kurumi, en su último examen se vio que sacó un sólido 58 de 100. Honestamente creí que alguien sensata como Kurumi sacaría más, pero aún así, esto la coloca por encima del promedio, y su punto fuerte es ser uno de los pocos personajes con sentido común en esta loca familia. Sí, ella merece este puesto sin lugar a dudas. Creo que es bastante obvio quién toca ahora, ¿no? Ahora tenemos a la tsundere. Inda Karane. Al igual que el puesto anterior, Karane es un personaje con un alto grado de sentido común. Aunque si bien es cierto que Kurumi tiene un mejor control y honestidad de su lado tsundere, como se vio en el capítulo de Cita Tsundere. Hay dos razones por las que Karane está en un puesto más arriba y también porque no presenté a ambos personajes al mismo tiempo. Para empezar, Kurumi aún está en secundaria mientras que Karane ya está en preparatoria. Pero además de eso tenemos información sobre la vida académica de Karane. Karane ocupa el puesto 87 de 240, colocándola muy por encima del promedio, por lo que es una de las razones por la que supera al bloque de A Salvo, siendo Karane alguien que puede ser fácil de subestimar, pero Karane por mérito propio es una chica bastante por encima. Y por eso, este puesto se lo lleva la tsundere. Finalmente llegamos a una de las senpais más confiables de la familia Rentaro. Hablo de Torotoro Kishika, una chica que destaca por su virtud caballeresca y por su Daddy issues. Oh no. Hiyaku, dime, suscriptor promedio, ¿qué acaso Kishika no debería estar en último lugar? Bueno, tomando en cuenta su versión infante, es verdad que debería estar en último lugar si solo tomas ese alter ego, pues su versión infante es literalmente un bebé, que sería menos inteligente que Ifumi o Tomogara. No obstante, en este video estamos analizando la versión más inteligente y estable de cada novia. Debido a eso, lo que estamos analizando en este momento no es una mezcla de ambas personalidades, sino que estamos analizando la versión madura de Kishika. Vamos a ello. Kishika es considerada por ser una senpai bastante confiable, es la líder de su propio grupo, una guerrera disciplinada en cada aspecto de su vida, por lo que académicamente le va muy bien. Además, su versión madura es una en la que incluso es confiable para otras integrantes como la mismísima Karane. Así que si bien Kishika es un personaje subestimable en cuanto a intelecto, por su mitad infante, su otra mitad es la que carrea este puesto. ¿Cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía, negrita? ¿Chicas color chocolate? Joder, claro que sí. El amor de las morenas es fuego. Quema, quema, quema. El amor de las morenas. Para este puesto tenemos a una chica bastante popular por muchos. Hablo de Kaho Eira. ¿Por qué ella está encima de Kishika? Bueno, honestamente, es verdad que la versión sana de ambas son los arquetipos de chicas maduras y cool. Pero si hacemos hincapié en inteligencia, no parece haber una diferencia notable. Agarrando sus versiones sólidas. Quizás Kishika podría estar en una posición superior por su personalidad disciplinada frente a la personalidad más relajada de Eira. Y si ambas estuvieran en el mismo grado, no dudaría en colocar a Kishika por encima de Eira en cuestión de inteligencia. Pero es justamente ese detalle. Mientras Kishika está en el último año de preparatoria, Eira ya es universitaria. Además, como dato relevante sacado del capítulo 185, se sabe que aunque Eira es dudosa de muchas cosas, sí le mete ganas a la uni. Ese pequeño detalle la coloca en el tope del bloque de autosuficientes. Y por fin, ahora estamos en el siguiente bloque de chicas talentosas. Abriendo esta sección, tenemos a la única, la inigualable, la sofista encarnada, Nakai Uto. Hey, listen. Aquí ya no estamos con aquellas que están simplemente por encima del promedio. Este bloque es el preludio de los pesos pesados. Entre ellos, la inteligencia de Uto es bastante especial, pues entra en la categoría de astucia e ingenio. Siendo versada en retórica y con una lengua embrolladora, ella es capaz de confundir a muchas personas. Pero, ¿por qué solo llega a este punto y no escala más? Bueno, primero que nada, si bien Uto es extremadamente buena para confundir con sofisma a las personas, solo es posible con aquellos que apenas la conocen. Las chicas que ya llevan tiempo con Uto ganaron cierta inmunidad a su palabrería. Hey, listen.
Por lo que si bien Uto es talentosa, no está al nivel de ser una maestra del engaño. Aún así, tiene muy buenos momentos de astucia donde es capaz de confundir a las personas con palabrería, como vimos en el capítulo del Festival Deportivo, donde es capaz de confundir a un juez, o en el capítulo de Corazón de una Gal, donde es capaz de pasar sobre una portera bastante inflexible, o como cuando lidia con un acosador que tomó una foto escondida de Himeka y Uto lo engaña al más puro estilo de Patrick Jane. Pero, ¿es superior a una universitaria? He aquí la razón por la que está en este bloque. Verán, aunque no dicen explícitamente el récord académico de Uto, se sabe por varios comentarios que el ponderado académico de ella es bastante bajo, siendo un estudiante que, académicamente, estaría en las mismas ligas que Iku. Sí, así de mal. Además de demostrar baja inteligencia en cuestiones como aprendizaje, tomando como ejemplo su ocarina, instrumento que supuestamente le gusta. Pero ella no solo es mala, sino que se la ha visto intentando mejorar y fallar. Aunque es mayormente porque se rinde rápidamente y nunca termina ni siquiera un libro. Pero ha logrado ser mucho más astuta, ingeniosa, pragmática e inteligente que Eira, como el capítulo 138, el capítulo de Rentaru Chambeador. Aquí se vio como Eira estaba entrando en pánico por llegar tarde, pero Uto fue inteligente y arregló las cosas con una llamada. Además, Uto es bastante introspectiva. Aunque ella es una Chumpinyu, no está atrapada en su mundo de fantasía, pues la misma Uto sabe que solo finge y que su Chumpinyu es un escape de la realidad. Ella es consciente de su extravagancia. Esto añade una capa de conciencia que las otras novias no tienen. Y cómo olvidar el capítulo de Desafío de Ramen segunda parte, donde Uto se enfrenta literalmente al desafío del ingenio. En resumen, Uto es un personaje peculiar intelectualmente, con una base académica baja, un aprendizaje que podría considerarse lento, pero a su vez es una de las novias más astutas e ingeniosos de la familia Rentaro. Ella se ha ganado este puesto con honores. Y seguimos con este top, y esta vez tenemos a la loli masajista, Momiji. Hiyaku, ¿me estás diciendo que en inteligencia Momiji está por encima de Uto? ¿Qué? Espérate tantito, no subestimes a Momiji. Como ya dije antes, Uto es astuta, pero solo con aquellos que no la conocen bien. Por otro lado, ¿qué tiene Momiji? Se resume en dos cuestiones. Primero, conocimiento especializado superior. ¿Qué es eso? Cuando me puse a investigar, descubrí que el nivel de Momiji está lejos de ser un amateur. Como sabrán, Momiji es una experta en masajes, en un nivel completamente absurdo, donde es capaz de curar toda la fatiga de las personas y siendo una especie de support de oro. Ya llegó tu carry. No obstante, el conocimiento que se debe tener para llegar a ese nivel no es poco. Y siente el alivio. Ser capaz de conocer, entender y haber memorizado cada músculo, cada tendón, cada nervio, comprender en su totalidad cada fibra muscular, no solo de la espalda, sino que también del cuerpo en general, incluso llegar al nivel de reconocer el estado de las fibras musculares de otras personas con un simple vistazo, como en su capítulo debut, que descubrió el tipo de estrés que llevaba cada novia. Uff. En este top vimos y veremos a varios personajes subestimadas, y créeme, Momiji es uno de ellos. Ella es alguien que posee más conocimiento del que aparenta y es una enciclopedia viviente de sabiduría sobre la rama que domina. Y en cuanto a la segunda cuestión, se puede ver en el capítulo 249, el capítulo debut de Rana-chan, donde vemos que Momiji saca un excelente 83 de 100 en su examen. ¿Y es algo? Por lo que académicamente le va muy bien. ¿Quién lo diría? Este detalle hizo que subiera un bloque entero. Además, porque en ese capítulo mencionaron que Momiji tiene la capacidad de aprender y hacer las cosas muy bien. Aunque esto pueda parecer como una prodigio, realmente no lo colocó en ese nivel por dos razones. La primera es que Momiji aún está en secundaria, y la segunda es porque lo que se ha visto a Momiji hacer son cosas como lo de pasamanos, que es una actividad física, y en cuanto a aprender el teclado solo se sabe que es superior a Rana, y ella no es la manzana más avispada del árbol. Ya en futuros capítulos veremos prodigios capaces de aprender en un nivel muy superior a lo que mostró Momiji, pero aún así, eso no quita el mérito de que Momiji es una caja de sorpresas que logró llegar a uno de los bloques más altos. Y ahora nos abrimos paso a uno de los bloques más importantes. Ahora finalmente llegamos al bloque de novias inteligentes. Abriendo este nuevo segmento tenemos a uno de los personajes más polémicos. Con ustedes, Lin Chiyo, la prima. Espera, ¿la qué? Música norteña.
Bueno, creo que era obvio que Chiyo estaría en el bloque de inteligentes, aunque es curioso que esté en el nivel más bajo de este bloque. Vamos a analizar a este personaje. Desde su debut se nos presenta a Chiyo como la prima que era muy organizada y que se encarga de las tareas de la casa. También se vislumbra cosas como una maduración temprana forzada debido a la pérdida de su madre y un muy marcado TOC. Pero ella es básicamente una chica que saca las notas más altas en su clase, además de ser la presidenta de la clase. Dije de la clase, no del club. Y en resumen, ser un estudiante de honor. ¡Hyaku! Si es tan buena académicamente, ¿por qué está en el puesto más bajo? Pues, si bien es una de las mejores estudiantes, sobrepasando por mucho a los personajes anteriormente mencionados, Chiyo es oficialmente la más joven de ese lugar, teniendo solo 12 años como se menciona en el capítulo 76, y siendo un estudiante que está cursando el primer año de secundaria. Solo por ese detalle de ser la más joven, es lo que la vuelve la más inexperta en la universidad de la vida. Como me gusta estudiar. Esa es la única razón por la que está en el puesto más bajo de este bloque. Sin embargo, seamos honestos, haber llegado a este bloque es toda una hazaña. Destapa una chela, mi hermano, y no hables mucho que se va a calentar. ¿Están listos para alcohol, apuestas, juego de azar y mujerzuelas? Porque ahora tenemos a Momoha Sensei. ¡Hyaku! ¿Cómo que Momoha está en el puesto de inteligentes? ¿Nani? Construiré mi propio parque temático con juegos de azar y mujerzuelas. Sí, sobre eso... Momoha Sensei es... ¿cómo decirlo? Bastante derrochadora, una apostadora compulsiva, adicta al alcohol, una fuerza de voluntad de cristal, vive en una carpa, ha dicho que es bastante libre en cuanto a sus deseos, si no está viviendo en Japón y con padres presentes estaría en la calle, sufre de TLC, la alimenta una de sus estudiantes, juego de azar y mujerzuelas. ¡Joder! Y pese a todo eso, su lado más maduro es uno que se ha llegado a ver en pocos capítulos, pero ha aparecido más de una vez. Entre ellos el más destacable es el capítulo 113. Donde ella fue una fuente de sabiduría e inspiración para personajes como Nano, una de las chicas más inteligentes de este top, y Meido Mei. Momoha fue la instructora que ellas necesitaban, algo que no pudo hacer ni siquiera Rentaro, instruyendo también a este en el proceso. Pues este caso fue posible por la experiencia, vida, madurez y conocimiento que había acumulado Momoha Sensei. Pero no solo eso, su lado maduro, su versión profesora, vuelve a salir en el capítulo 170, donde Momoha vuelve a activar su modo sabia de la vida, ayudando a Meido Mai. Miren, honestamente iba a colocar a Momoha Sensei en los puestos más bajos, junto a Nadi Sensei. Pero, cuando analicé a este personaje y su profundidad, hasta yo quedé perplejo que alcanzara este puesto. Pero definitivamente se lo lleva con honores, al ser esa maestra que todo estudiante necesita para sacar su potencial o superar una dificultad. Y por cierto, a diferencia de Nadi Sensei, que también ayudó a Chiyo, ella lo hizo de manera compulsiva, mientras que Momoha Sensei lo usó usando sabiduría. Hola amigo, ¿qué te sirvo? Es gratis, ¿qué te sirvo? Pregunta: ¿enfermeras, sí o no? ¡Qué rico! Con ustedes, Yae Sensei. Enfermera, no me hagas sufrir. Enfermera, no me hagas llorar. Cúrame las penas del corazón. Tenemos a la siguiente adulta. Van cayendo como moscas, pero bueno. Honestamente, no quiero hablar mucho de Yae Sensei, no porque no me guste, porque el personaje y su concepto me encantan, sino que porque quiero evitar la funa. No estamos hablando de una doctora o cirujana, una enfermera es... Y más si hablamos de una enfermera escolar, en cuestión de estudios... Pero como dije, prefiero evitar la funa. Pero ya en serio, aunque no sabemos en qué posición está Yae Sensei en su récord académico, tenemos claro que para ser una enfermera en Japón, en especial una enfermera escolar, fue necesario terminar la secundaria y completar 3 años de formación básica de enfermería en colegios especializados o técnicos. De hecho, según lo que busqué en Google, a diferencia de una enfermera en salud pública que tiene que hacer 1 año extra de formación, una enfermera escolar es conocida como Yogo no Sensei o Yogo Kiyoyu, quienes no son enfermeras clínicas estándar, sino que son educadoras especializados con licencia docente y formación en salud. Y a diferencia de su contraparte clínica, las enfermeras escolares no suelen realizar tratamientos médicos complejos. Incluso estoy un poco dudoso de colocar a Yae Sensei en un puesto tan alto, pues irónicamente la licencia de profesor de ética es más compleja de conseguir que la de enfermera escolar en Japón.
Pero bueno, técnicamente ya tiene estudios superiores y no vive en una carpa. Así que, bienvenido seas, enfermera. Y ahora toca a quien estaban esperando. A la niña bonita que es capaz de derretir hasta el corazón más duro. La que probablemente sea la loli más famosa y querida de la familia Rentaro. Yoshimoto Shizuka. Mi niña bonita, mi dulce princesa, me siento en las nubes cuando tú me ves. ¿Por qué está en este lugar? Bueno, era bastante obvio que Shizuka estaría en el bloque de las inteligentes. Y Shizuka cumple los requisitos con honores. Ella es alguien que básicamente vive dentro de la biblioteca. Incluso en el capítulo 85, por palabras de Nano, la cantidad de libros que Shizuka consume excede con creces la de una persona promedio. Si hablamos de lectura, solo Shizuka ha leído más libros que todos los puestos anteriores juntos. Fight. You win. ¡Hiyaku! ¡Si ha leído tanto, ¿por qué no está en un puesto mucho más alto? Buena pregunta, hermano. Buena pregunta. Bueno, justamente la razón es porque si bien ha leído una cantidad obscena de libros, las preferencias de lectura de Shizuka no son libros de conocimiento como Nano, sino que los gustos de Shizuka son de pura literatura, estrictamente la de Feels Good. Wow, I feel good. Además, en los exámenes de Shizuka se ha visto que ya alcanzó el puesto 44 de 250, uno de los puestos más altos. Shizuka definitivamente es de las lectoras más consumadas de la familia Rentaro, pero su fijación de enfocarse únicamente en literatura es lo que la retiene. Además de que tiene una de las inteligencias sociales más bajas de todas, pero debido a haber estado en la familia Rentaro ya un buen tiempo, se puede decir que esa parte está casi curada. Y ahora tenemos... depresión. ¡No! ¡Con ustedes! ¡Setsubouda Meru! Bueno, era obvio que la maestra de Shizuka estaría en un puesto superior a ella. La verdad, no voy a menospreciar a Shizuka. Como vimos en el puesto anterior, Shizuka por mérito propio alcanzó lo que tiene con pulso. Pero cuando tuve que analizar a Setsubouda, lo tenía re claro. Da igual en qué puesto ella esté, definitivamente iba a ir un puesto por encima de Shizuka. Aunque no se especifica en qué nivel está Meru, o si ha llegado a leer tanto como Shizuka, probablemente no. Setsubouda es muy superior a Shizuka en cuanto a nivel técnico. Pues usen la lógica. Ella ha llegado a tener un entendimiento más profesional con una menor cantidad de recursos consumidos. Esto colocaría a Meru directamente en el nivel de prodigio. Y honestamente lo es, pues no por nada es una de las autoras, aun si son de cuentos de niños, más talentosas de su generación. En el capítulo 182, donde si bien es uno de los capítulos más emotivos, era un cap de Shizuka que esperaban. Cuando Setsubouda analiza el trabajo de Shizuka, dejando de lado todo lo sentimental y la pasión y sentimientos que contiene, en una parte dice claramente que en términos generales, que son lo que nos interesa, es un trabajo amateur. Lo cual es normal, pues es el primer libro de Shizuka. Pero esto coloca a Meru en un nivel técnico y profesional totalmente distinto al de un estudiante normal, y muy superior a una destrozalibros como Shizuka. Puede que Meru tenga solo 16 años, pero su capacidad no es menor a las adultas de la familia Rentaro. Además, ella ya factura. Y técnicamente gana más que sus profesoras. Si tuviera que decirlo, más que estar en el bloque de inteligentes, Meru no tendría ningún problema para estar en un bloque completamente independiente de prodigios. 1, 2, ultra violento. 1, 2, ultra violento. 1, 2, ultra violento. Y bueno, para este puesto continuamos con las prodigios de la familia Rentaro. Esta vez tenemos a una noble dama de cuna, una fanática de la violencia, y estoy seguro que la favorita de muchos. ¡Con ustedes! ¡Bayo Ring! ¡La ultraviolenta!
Hay mucho que hablar de ella, pero vamos por partes. Primero que nada, al igual que Tishika, Eira y algunas otras, nos enfocaremos mayormente en su lado señorita de noble cuna, en lugar de su lado ultraviolento, para explorar los detalles de su inteligencia. Aunque honestamente no hay mucha diferencia, ya que un detalle que me gusta siempre aclarar sobre Rin es que ella no es una chica tranquila con gustos violentos, es lo opuesto. Ella es la encarnación del gusto por la violencia hecha persona. Desde el nacimiento su versión original fue violencia pura y dura, pero gracias a sus padres que la condicionaron con años de tratamiento y además reprimieron bastante su lado violento, fue que Rin pudo ser esa señorita noble, esa dama de finura y elegancia. Pero vamos a enfocarnos en su inteligencia. A esta pequeña chica que es la más joven del trío de damas, en más de una ocasión se dirigen a ella como la alumna estrella o la alumna de honor, como en los capítulos 196 con Nemu o el capítulo 238 por Quillota. Honestamente, del trío de damas considero que Biorin supera ligeramente, pero muy ligeramente, a las otras dos en inteligencia académica. Pero no podemos evitar omitir los detalles como que Rin aún está en secundaria, mientras que las otras dos ya están en preparatoria y aún están en lo más alto de sus respectivos rangos. Pero al caso, en el manga constantemente se destaca de Rin, aparte de su lado violento, su educación, su refinamiento, su habilidad musical, su comportamiento ejemplar y sus modales. Las cosas obvias de Rin sería que posee específicamente dos tipos de inteligencia: la inteligencia académica. Como hemos visto hasta ahora, ella es una estudiante de honor con excelentes calificaciones en toda regla, y la segunda, que es más difícil de detectar, la inteligencia estética. ¿Nani? Porque Rin es música, y no cualquiera, una violinista desde niña. Y para ser honestos, ella ya está en el nivel de dar recitales enteros. Mucha gente subestima esto porque los animes suelen presentar músicos prodigios cada 2 capítulos. ¿Nani? Pero tocar el violín a alto nivel es una barbaridad. No, hombre, a veces soy una cosa pero bárbara. ¡Ay, ay! Implica memoria, coordinación, sensibilidad auditiva, disciplina, interpretación emocional y reconocimiento de patrones. Y según se nos muestra, Biorin no es una aficionada. Ella es una de los prodigios más talentosas de la familia, con una de las bases académicas más sólidas. Sexy me. Es grandiosa. Genial. Es poderosa. ¿Poderosa? Es... Utsukuchisugi Mimimi. Adivina quién ha vuelto. De vuelta otra vez. Mimimi es un caso muy interesante, pues mientras una narcisista clásica pensaría soy mejor que las demás, el pensamiento de Mimimi es quiero convertirme en la versión más hermosa posible de mí misma, algo que vemos tanto en su debut como en el capítulo 174, ya que vemos claramente como Mimimi no busca solo belleza externa, sino que busca todo tipo de belleza, belleza moral, belleza espiritual, belleza emocional, belleza intelectual, pues según sus estándares, ser intelectualmente pobre no va con su ideal de belleza. Ella quiere convertirse en una persona hermosa en todos los aspectos, y eso explica algo que mucha gente no nota. Mimimi no presume talentos innatos, presume de resultados. De hecho, tanto en el manga como en el anime vemos claramente como Mimimi es una chica que se esfuerza, mejora, estudia, trabaja constantemente en sí misma. De hecho, en el capítulo de inserción a la familia vemos que ella guarda muchos conocimientos, pues entiende y sabe aplicar los conceptos de los químicos como la serotonina, oxitocina, endorfinas y estrógeno. Y ahora, hablemos de algo que muchos pasan por alto, la inteligencia emocional y observacional. Y es uno de los detalles más sublimes, pues aunque Mimimi es una narcisista, se ve tomando la iniciativa que terminó ayudando y salvando a muchas novias, como en el capítulo 245, donde vemos que Mimimi ayuda a Matsuri a procesar sus emociones y darle palabras a sus sentimientos, además de ser capaz de tener unos principios muy firmes. En el capítulo 174, capítulo de Usami y Mimimi, donde solo Mimimi nota la incomodidad de Usami. Capítulo 119, donde Mimimi fue la única en plantarle cara a Rentaro, que tenía el alma de Momiji adentro. Pero lo más importante, el capítulo 161, capítulo de Nano y Mimimi, donde ella tuvo un ojo sagaz para notar en Nano una vulnerabilidad y culpa. Por eso planeó hacer que ambas participaran en otro concurso de belleza, no para ganar, sino para cerrar la brecha y culpa de ambas. Además de tener una alta conciencia y capacidad de juzgar. De hecho, esto se veía desde niña, como en el capítulo 178. Mimimi leía cuentos de princesas cuando era una niña y acabó forjando una rivalidad con ellas. Pero esto demuestra que tenía una alta conciencia aun cuando solo tenía 5 años. Misma conciencia que se muestra en el capítulo 239, teniendo una alta capacidad para juzgarse a sí misma. Luego está el tema artístico y cultural.
Aquí es donde creo que mucha gente le infravalora. Mimimi no busca únicamente belleza física. A lo largo del manga vemos que aprecia moda, teatro, actuación, peinados, lenguaje corporal, elegancia, etiqueta, comportamiento social y estética. Y lo más importante, es capaz de analizarlos. Esto se ve especialmente en el capítulo 197, donde Rentaro y Mimimi tienen una cita viendo una película artística de muy alto nivel. Mientras Rentaro prácticamente no entiende la película artística, Mimimi sí y puede emitir una crítica. Ella tiene la capacidad para ver esa película y juzgarla. Esto demuestra altos conocimientos por sí mismo. Lo curioso es que Mimimi parece mucho menos inteligente de lo que realmente es, porque siempre está diciendo naturalmente y hablando de su belleza. Pero si eliminas ese rasgo cómico y observas solamente sus acciones, encuentras a una chica extremadamente disciplinada, perceptiva, culta, emocionalmente madura y con una capacidad de automejora que muy pocas novias poseen. De hecho, creo que la mejor descripción para describirla sería que Mimimi no es inteligente porque nació inteligente. Mimimi es inteligente porque convirtió el perfeccionismo personal en el proyecto de toda su vida. Sí, ella tiene más que merecido este puesto. Esperen, ¿saben qué? No haré esto, no haré un triple empate. Para ser completamente sincero con ustedes, los 3 primeros puestos del top del bloque de inteligentes son la cúspide por debajo de los genios. Pero estos 3 últimos puestos me he rompido la cabeza buscando diferencias y quién es mejor, aunque sea por un margen minúsculo. Al final había decidido colocar a los 3 al mismo tiempo, pero he cambiado de parecer. Haré cada puesto independientemente según mi criterio, con sus respectivos argumentos. Pero ustedes son capaces de tomarlo como si los 3 primeros puestos de este bloque son como una especie de triple empate si quieren. Y para el siguiente puesto, esta vez no tenemos a una prodigio, pero sí una profesora ejemplar. ¡Con ustedes, Kimari Sensei! Una de las novias que destaca principalmente en lo académico, aunque falla en otras cosas. Pero, ¡hey, nano! Ya tienes a alguien que aumenta el IQ de la familia. O quizás no. Kimari Sensei es una profesora que desde su infancia fue criada estrictamente por su padre, que es un juez, y su madre, que es una policía, creando un comportamiento de perfección que en resultados es parecido al de Mimimi, pero más inflexible y con más preparación académica. ¿Es suficiente para estar en este puesto? Pues, sorprendentemente, sí. Pues aunque no sea una prodigio, ella es una adulta con un amplio recorrido académico, lo suficiente para superar fácilmente a estudiantes prodigiosos como Biorin o Setsubo Udameru, también para superar a estudiantes ejemplares como Chiyo, Mimimi o Chizuka. Y si hablamos de las profesoras, creo que es más que obvio. En cuanto a inteligencia, Kimari Sensei destaca mucho en inteligencia lógico-normativa, ya que esta es probablemente su mayor fortaleza, debido a que Kimari entiende de sistemas en un nivel absurdo. Por eso ella puede ejercer como profesora de orientación y como maestra de cívica. Su cerebro parece funcionar de forma muy organizada. Le resulta natural pensar en términos de procedimientos, responsabilidades, jerarquías, deberes. Es una inteligencia extremadamente útil para jueces, abogados, administradores, inspectores y funcionarios, lo cual tiene sentido considerando la influencia de sus padres. También tenemos la inteligencia verbal, pues en el capítulo donde se emborracha, ella muestra un muy alto nivel de lingüística, estando al nivel de una maestra de poesía, y dice que incluso practicó cuando era niña. Para hacerlo se necesita vocabulario amplio, capacidad metafórica, sensibilidad conceptual y cultura literaria. Esto encaja perfectamente con el hecho de que fuera una ratona de biblioteca durante su infancia. Kimari Sensei claramente lee mucho, incluso diría que ha leído incluso más que la mismísima Chizuka. Es lo único para lo que existo, es todo lo que hago. Y lo que dices puede implicar que soy malo en lo único que soy bueno, y eso podría ser algo. Y finalmente, la inteligencia académica. Es en lo que ella destaca mucho, ya que todo lo que vimos de Morikita Sensei apunta a que ella fue un estudiante ejemplar, probablemente de las mejores de su promoción. Al final, estos 3 puntos es lo que destaca y convierte a Morikita en Morikita. Además, como un extra, diría que ella tiene un nivel de inteligencia intrapersonal considerable. ¿A qué me refiero? A que Kimari Sensei demuestra una alta conciencia sobre sí misma, pues como vimos en su capítulo con Usami, o en su capítulo con Chizuka, Morikita Sensei sabe perfectamente que es rígida, socialmente torpe, reprimida y con dificultades
habilidades para relacionarse, pero muestra una inteligencia notable al detectar las carencias que la frena. Este tipo de conciencia es bastante loable y difícil de conseguir en una persona, y muy pocas novias la tienen. Morikita es una adulta académicamente excepcional que ha pasado por estudios superiores y tiene más que garantizada una plaza en este puesto. Pero, ¿por qué no llega más? Pues justamente por sus carencias, su mayor punto débil, su talón de Aquiles, su kriptonita fatal, su... ¡Ya entendimos! ¡Continúa! Es justamente dos cosas, la inteligencia social y su prácticamente nula flexibilidad cognitiva. En cuanto a inteligencia social, probablemente sea una de las peores de la familia en este aspecto, ya que el caso de Usami lo demuestra perfectamente. Kimari demuestra su ignorancia para no saber gestionar una amistad, algo normal porque en sus 26 años de vida no tuvo ni una amiga, aunque al final se ve sus ganas de aprender. Y otro ejemplo es con Shizuka, donde Kimari admite verbalmente que ella es torpe y no sabe vivir la vida de otra manera. Y el segundo punto es su flexibilidad cognitiva prácticamente nula. Kimari es extremadamente inteligente dentro de un sistema conocido, como cuando logra lidiar con un anciano apegándose a las reglas de la biblioteca, pero cuando una situación rompe el sistema puede quedarse bloqueada. Un ejemplo perfecto es el encuentro con sus antiguas compañeras. Su cerebro funciona mejor cuando hay estructura. Cuando desaparece la estructura, pierde seguridad. Ella es el clásico ejemplo de una persona intelectualmente competente, pero socialmente insegura. Y es por esa razón que ella está en uno de los puestos más altos del bloque inteligente, pero a su vez no es capaz de llegar a los primeros puestos de este bloque. Del top 3 del bloque de inteligencia, ella ocupa el tercer lugar. Y para este puesto tenemos a la maid más competente de la familia Rentaro, Meido Mei. Tenemos finalmente a quien podría considerarse la más grande prodigio de la familia Rentaro. Incluso diría que está rayando el bloque de genios, ya que Mei es un caso fascinante porque, a diferencia de personajes como Rin, Mimimi, Nano o incluso Morikita Sensei, su inteligencia no se expresa principalmente mediante el razonamiento abstracto, creatividad o conocimientos académicos. La inteligencia de Mei es una inteligencia de ejecución extrema. Es probablemente uno de los personajes más competentes de toda la serie, pero al mismo tiempo una de las menos independientes intelectualmente. Y sí, supera ampliamente los puestos anteriores. Primero quiero aclarar algo que entiendan por qué este personaje llegó tan lejos en este top de inteligencia. Todos sabemos que según la trama, cada vez que se necesita accesorios o cuestiones físicas, es Hahari quien corre con los gastos. A su vez, es Kusuri quien termina creando drogas de conveniencia argumental cada vez que la familia necesite ese impulso para la trama. Ahora, ¿qué pasa con Mei? Esto es lo maravilloso que muy pocos notan. Cada vez que la familia necesita a una persona que sepa hacer alguna actividad que no es la especialidad de alguna de las otras novias, es Mei quien o ya lo sabe o lo termina aprendiendo en nada de tiempo. Ella puede aprender casi cualquier habilidad a un nivel absurdo. Su gran característica, aparte de ser una experta en cualquier área, es su capacidad de aprendizaje monstruosa. Prácticamente cada vez que la serie necesita una habilidad especializada, Mei la tiene. Sabe conducir automóviles, sabe pilotar helicópteros, sabe pilotar aviones, puede cortar cabello al nivel de un estilista profesional, puede realizar fotografía de alta calidad con certificado incluido, puede copiar coreografías complejas, igualando el nivel de Nano, un genio absoluto, puede lanzar bolas curvas sin ningún tipo de experiencia previa, con apenas un día de entrenamiento, puede realizar clavados perfectos sin entrenamiento previo, posee técnicas refinadas de etiqueta, es excelente cocinando, es excelente limpiando, es excelente organizando, pues se encarga de la agenda de Hahari, sabe técnicas de noqueo y probablemente de asesinato, es excelente atendiendo personas y normalmente aprende estas cosas en tiempos absurdamente cortos. Mei posee una capacidad de observación y reproducción extraordinaria. De hecho, si tuviera que destacar capítulos, serían los capítulos 32 y 62. En el capítulo 32 tenemos el icónico versus de Meido Mei contra Nano, un versus que acabó en un empate técnico. Y esto lo podemos volver a ver en el capítulo 62, capítulo del arco de Idols, donde vemos cómo Nano es capaz de reproducir una coreografía entera prácticamente a la primera. Y cuando le preguntan cómo lo hizo, en el capítulo 153 se revela que ella simplemente lo memorizó, como si nada. Lo sorprendente es que Mei puede hacer exactamente lo mismo. Para ella memorizar toda una coreografía a la primera no es ningún reto. Su mente y capacidad de memorización es increíble. Y además, según el capítulo 89, vemos una faceta de concentración. En dicho capítulo hay una parte donde deben concentrarse. Y la inteligencia de mantener la concentración por prolongados momentos es una habilidad cognitiva compleja que combina varias destrezas, conocida como inteligencia atencional o control ejecutivo, y demuestra un alto nivel de autorregulación o control inhibitorio. Y por cierto, no subestimen esta hazaña. Tú, mi querido espectador, sí, tú.
Puedes probar lo absurdamente difícil que es esto. Si quieres puedes poner pausa el video, intenta pensar en algo, no sé, una oveja. ¿Durante cuántos segundos crees que puedes quedarte pensando la misma cosa sin que tu mente vacile mínimamente? Pues May pudo durante horas. Hazaña absurda cuando entiendes lo difícil de esto. De hecho, esto lo podemos volver a ver en el capítulo 200, donde May es afectada por la droga de zombies besadores, y ella fue la única que pudo resistir sus efectos, algo que no pudo hacer ni siquiera Chiyo. Esta hazaña es una mezcla de lealtad, fuerza de voluntad y concentración. Honestamente, hasta diría que May está al nivel de un genio, pero a su vez, ¿por qué no avanza más? Pues porque todos sabemos el punto fatal de May, y es su enorme falta de conciencia e individualidad. Algo que vemos claramente en el capítulo 185, donde May dice claramente: si le parece que nunca dudo, eso solo puede deberse a mi ignorancia. No tengo la capacidad de pensar profundamente. Algo que ciertamente es bastante triste, pero es la verdad, porque toda su vida había sido construida alrededor de la idea de servir. Ella tiene enormes dificultades para desarrollar deseos propios, opiniones propias o juicios independientes. Vive siempre cumpliendo órdenes y cuando no hay órdenes no sabe vivir. Aunque recientes capítulos ha visto que ella ha ido evolucionando como el capítulo del Tamagotchi. ¿Quién sabe si en un futuro May será capaz de desarrollar independencia? Si eso pasa, no solo superaría el puesto 1 del bloque de inteligentes, sino que podría pararse con total confianza en el bloque de genios. ¡Wow! Ha sido un camino largo, y eso que aún nos faltan los genios de la familia Rentaro. Pero ahora vamos con aquella que definitivamente está en el top 1 del bloque de inteligentes. La sorpresa más esperada del año, con ustedes. ¡Hanazono Hakari! ¿Nani? Lo sé. ¿Hakari en top 1? Estoy seguro que muchos pueden estar confundidos, aunque también estoy seguro que los más tryhards que se leen hasta el mínimo detalle del manga me estarán dando la razón. Pero créanme cuando les digo que esta pequeña pervertida no puede ser subestimada. ¡Ay, mi soborno! Pero ya hablando completamente en serio, Hakari merece este puesto sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque cuando vamos al apartado de inteligencia, ella es definitivamente el personaje más completo. Inteligencia social, inteligencia académica, inteligencia manipulativa, inteligencia emocional, inteligencia estratégica, inteligencia observacional. Uf, créanme que yo mismo quedé medio pendejo cuando descubrí cada capa debajo de su capa de pervertida. Ahora sé que en el exterior soy un poco cretino, ¿sí? Pero en el fondo soy bueno. La verdad no. Eres como una cebolla, una capa externa de cretino, y al pelarte todo encuentras 10 capas extra de cretino en el interior. Y sí, sé que debido a su comportamiento puede parecer una tonta más, pero nada más lejos de la realidad. De hecho, se nos da indicio de la inteligencia de Hakari desde los primeros capítulos, específicamente el debut de Nano, donde vemos que Karan es el puesto 87 de 240, y la misma Chizuka, la ratona de biblioteca, y la lectora consumada Chizuka en el puesto 44 de 240. Y pasó muy desapercibido, pero la pervertida alcanzó el maldito puesto 25 de 240. Pero no solo eso, hay que tener un detalle muy importante del capítulo debut de Hakari. En dicho capítulo, Hakari explica que tanto ella como Hakari son chicas que cuando se enamoran no pueden ver nada más, se ciegan completamente y hacen locuras por amor. Básicamente, se vuelven idiotas. ¿Por qué este dato es tan importante? Porque debemos recordar que cuando sacó sus notas ya estaba saliendo con Rentaro. Para ese momento no dejaba de pensar solamente en él y aún así alcanzó ese puesto, mientras ese 44 de 240 de Chizuka o ese 87 de 240 de Karane son básicamente sus promedios, porque ellas siguen estudiando y manteniendo su razón aún estando enamoradas. Ese 25 de 240 de Hakari no es su máximo ni su promedio, es su mínimo. De hecho, ese detalle se menciona en el capítulo 85, donde es la misma Hakari quien le menciona que no se distraiga o sus notas podrían bajar, pero Hakari dice claramente que ella no tendría problemas. Y por cierto, en el capítulo 238 vemos que se refieren a Hakari como un estudiante ejemplar. De hecho, le preguntan por la tarea de inglés, pero ella ya lo terminó incluso cuando dicen que es un montón. Y recordemos que Hakari pasa la mayor parte de su tiempo como pervertida. El manga te da migajas, pero académicamente Hakari es de las alumnas más fuertes y estables aún sin dar su máximo. Del trío de damas se cree que académicamente están en un nivel similar. De hecho, al igual que se refieren a Rin como un estudiante de honor o estudiante modelo, lo mismo sucede con Hakari.
con la diferencia de que ella sí gasta la mayor parte de su tiempo en sus estudios, a diferencia de Hakari. Si nos basamos únicamente en habilidad e inteligencia académica, de los personajes salidos hasta ahora, solo Kimari Sensei sería la única que estaría por encima de Hakari, y aún así, solo sería por su edad y haber tenido el tiempo de farmear conocimientos, y no olvidar que es la especialidad de Kimari Sensei, pero ni de lejos es la especialidad de Hakari, solo que en estado base ella es jodidamente excepcional. Ahora, ya que está claro su nivel académico, ahora vamos a la verdadera especialidad de Hakari: inteligencia social, inteligencia manipulativa e inteligencia estratégica. Vamos a ver, siéntense porque esa parte es intensa. En el capítulo 14 del manga vemos uno de los conjuntos más planificadores y manipuladores de Hakari. Ella propuso esa cita conjunta con un plan en mente para cumplir su sueño del ramo de rosas. Desde antes de la cita, ella identificó que la competencia era demasiado dura para ganar en solitario, y por eso desde el inicio fue una cita conjunta y no solo una cita con Rentaro. Ella propuso la alianza y crucialmente el sorteo, manipuló el palillo ganador, y allí nos damos cuenta de que desde el inicio hasta el final todo fue de acuerdo con los planes de Hakari. Gané. Tal y como lo planeé. Y su golpe maestro fue analizar a Nano. Basándose en la convivencia diaria, dedujo que Nano, por pura eficiencia, siempre elegiría el objeto más cercano. Esto demuestra una capacidad de lectura en frío y un estudio de comportamiento ajeno para explotarlo a su favor. Claro que fue un error de cálculo que Nano fuera todavía más eficiente de lo que Hakari predijo, aunque también se debe a que la misma Nano es una genio y parece darse cuenta. En el capítulo 14.5 vemos una técnica de manipulación social avanzada, específicamente la manipulación coercitiva. Usando presión social y omisión de información, manipuló a Karane a su antojo para que participara en su juego. En el capítulo 26, en el concurso de comida, Hakari manipula a todas las demás participantes con una simple frase, evitando que ellas sigan comiendo. En el capítulo 32, la pelea de Mites mojadas, es donde vemos uno de los puntos cúspides de Hakari. Ella se adaptó a la competencia y logró llegar a las finales, incluso estuvo cerca de ganar cuando engañó a su madre para tomarla de rehén, mostrando grandes ejemplos de planificación improvisada, porque en combate directo casi nadie tendría oportunidad contra Mei. En el capítulo 41, tanto Hahari como Hakari manipulan al propio Rentaro, usando la manipulación de víctima indefensa. En el capítulo 49, cuando Karane pierde su lado tsundere, Hakari aprovecha y manipula la situación para que ella pueda coquetear. Capítulo 66 de Hakari carreando el manga. Ella le echa al estofado conjunto carne con afrodisíaco, haciendo que todos se pongan calientes. Lo increíble es que ella no tuvo problema para pasar por el detector de mentiras, a diferencia de otros personajes como Karane, Iku o la misma Nano. En el capítulo 73 vemos uno de sus constantes planes de Hakari fuera de cámara, cuando encerró a Rentaro, algo que podemos ver más de cerca en el capítulo 103, donde vemos cómo constantemente Hakari prueba métodos, planes y tretas para atrapar a Rentaro en un eterno juego de gato y ratón, incluso creando planes más elaborados usando a Mei y a Mai para que sus planes de encerrarse con Rentaro salga a la perfección. En el capítulo 78 vemos cómo Hakari crea planes para Yamame. En el capítulo 97 vemos cómo la victoria de su amiga Yamame y Chizuka fue una estrategia innovadora de Hakari. En el capítulo 117, Hakari en modo zombie, al ver que Yamame zombie tenía problemas, rápidamente crea una estrategia para usar su tamaño a su favor y poder ganar. En el capítulo 38 y 136, Hakari usa a Karane como escudo, y no solo eso, sino que sabe manipularla llamándole cobarde, obligándola a estar al frente. Y como podemos olvidar el capítulo 250, en este capítulo se vio a Hakari siendo 200% más manipuladora con la nueva novia. De hecho, en el manga incluso se refieren a Hakari como una planeadora, y eso que solo conté los momentos más obvios, porque de lo contrario esta lista sería más larga. En cuanto a su inteligencia social, tenemos como ejemplo los capítulos 165 y 188, ya que son fascinantes. En el capítulo 165, cuando Hakari dice que su personaje es la de una doncella pura en lugar de una pervertida, no les mentiré, en ese momento pensé que era otra Iku, que no es consciente de sus defectos, pero no es así, pues en el capítulo 188 vemos cómo es consciente de sus diferentes modos de seducción, teniendo realmente un personaje de señorita pura e inocente, y otra de adulta, la Hakari clásica. Esta inteligencia camaleónica que adapta su comportamiento para bajar las defensas de Rentaro demostró un grado alto de autoconciencia y control de su propia imagen, aunque esto ya lo vimos en los capítulos de Chizuka y Yamame, pues cada acción, cada rasgo, cada expresión de Hakari está perfectamente controlado. Ella es una manipuladora de manual, pero no se equivoquen, esto no significa que no quiera a Rentaro, todo lo contrario, su amor es verdadero, solo que su modo de coquetear es manipulativo. Además, en el capítulo 58 muestra un nivel de empatía y lectura emocional que sobrepasa por mucho a otras novias, ya que ella demuestra una inteligencia social refinada al ser la única que percibió el problema con el disfraz de colegiala de Hakari, pero elige disimular su sentir para no herir los sentimientos de su madre. Es un acto de delicadeza social muy por encima de la media, y por no hablar del capítulo 54, donde muestra dotes de liderazgo, debido a que Shiyo prohibió los besos en la escuela. Cuando las novias se cansaron, fue Hakari quien tomó la iniciativa y lideró a las otras novias contra la política de Chiyo.
De hecho, son ejemplos que muestran inteligencia social y emocional bastante altas. ¡Uf! Realmente fue agotador resumir todo lo de Hakari, y eso que solo hablé de los puntos más importantes, porque el maldito manga está llena de muchos pequeños ejemplos de Hakari dándose cuenta o siendo una manipuladora. Miren, Hakari es realmente inteligente, aunque no suele parecerlo porque sus prioridades son diferentes. Ella no busca ser un estudiante de élite, ni atrapar a los criminales, ni reconstruir el mundo, ni superar a todos. No, sus prioridades son el amor y el sexo. Sí, por eso su inteligencia pasa muy desapercibida, sumando al hecho de que el manga nos da migajas. Pero de todas formas, oficialmente, exceptuando a los genios de la familia, Hakari es el personaje más inteligente del manga. Y finalmente llegamos al bloque de genios, a la cúspide del intelecto de la familia Rentaro. En este pequeño previo apartado voy a expresar los primeros principios que dije que iba a hablar. Primero que nada, quiero que entiendan algo. Estos son genios ficcionales, porque la gente debe entender que un genio de la vida real es muy diferente a un genio de la ficción. Genios reales como Albert Einstein o Madame Curie son especialistas que resuelven problemas complejos tras años de estudio y fracasos, mientras que los genios de la ficción suelen ser retratados como seres omniscientes con habilidades sobrehumanas. Y sí, los genios del puesto 7 al 1 encarnan esa definición. Los genios ficcionales son seres donde el esfuerzo, el talento, la disciplina, la experiencia, la obsesión, la pericia y todo elemento similar no significan nada frente a un verdadero genio de la ficción. Por eso están separados en otro bloque completamente independiente. Y ahora quiero hablar otro punto, el IQ. No, esa no. El IQ. Este es un top de inteligencia, no de IQ. ¿Cuál es la diferencia? ¡La presentación! Verán, la inteligencia es algo más complejo que abarca múltiples elementos como el IQ, pensamiento crítico, reconocimiento de patrones, flexibilidad cognitiva, capacidad de razonamientos, resolución de problemas, velocidad de aprendizaje, adaptabilidad, capacidad de planificación, EQ, SQ, AQ, CQ, etc. No es tan fácil. Un ejemplo que siempre me gusta poner cuando surge este tema es comparando a 4 personajes de ficción muy conocidos: Sheldon Cooper, Quinn Pensky, Malcolm y el Dr. House. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que el Dr. House barre el piso con ellos. En un duelo de química pura ganaría Quinn Pensky. En matemática pura probablemente Sheldon Cooper por encima de Malcolm. En física pura obviamente Sheldon Cooper. En los demás, en diagnosticar pacientes y medicina, House gana. En una competición de leer patrones, House gana. En un juicio, House gana. En un evento de contraste, House gana. En conseguir lo que quiere, House gana. Pese a que House sea el que tiene el menor IQ de los 4, es quien ganaría en la mayoría de escenarios. Por eso, para mí, enfocarse únicamente en IQ es como tener un enorme sesgo a la hora de clasificar la inteligencia de personajes de ficción. El IQ solo es un elemento de la inteligencia, no toda la inteligencia. Otro ejemplo que me encanta muchísimo es el de Harvey Specter versus Mike Ross. Pues Harvey trapea el piso con Mike en cualquier juicio. Dicho eso, ahora vamos con el bloque de los genios de la familia Rentaro. Y ahora, para abrir el bloque de genios, sin más preámbulos, ahora toca a la superestrella. Himeka Saiki. Saiki es una chica que desde el inicio venía con un molde completamente diferente, pues desde su debut se presenta como la más grande prodigio. Incluso dice: he sido aclamada como una prodigio desde niña. Para mí es normal ser una prodigio, es como si me dijeras que soy humana. Obvio, eso ya lo sé. Uff, qué humildad. Pero bueno, por lo que desde su debut ya se veía que ella mismo incluso era consciente de que era diferente. Pero la verdad es que ella entra perfectamente en el perfil de un genio, principalmente por el capítulo 217, donde se confirman todas estas características. Además de que en varios capítulos se ve que los medios la llaman genio, pero ya llegaremos a eso. El mayor problema es que muchos, tanto autores como lectores, mezclan prodigio con genio, cuando son términos diferentes. Por ejemplo, tenemos a Rin, que es una prodigio, y a Saiki, que es una genio, ambas de la rama musical. ¿En qué son diferentes? Un prodigio nace antes de tiempo, un genio nace en otra liga. Por ejemplo, Rin, a pesar de tener solo 14 años, es capaz de tocar profesionalmente en un auditorio ante un público real. Está altamente avanzada, pero un genio por otro lado es una especie diferente. A un prodigio se le puede alcanzar con esfuerzo, disciplina, obsesión. A un genio, no, pues Saiki ya estaba en un nivel profesional incluso antes de caminar bien. Ella con solo sacar un sencillo hace que la prensa y los periódicos no paren de elogiarla. Incluso cuando canta Enka hasta hizo llorar a una veterana como Yaku. Y justamente el capítulo 217 es lo más destacable. En dicho capítulo, Saiki se enfrenta a su primera igual, una cantante adulta de fama internacional que está en el nivel de una diva mundial. Y recordemos que Saiki solo tiene 16 años.
Suceden muchas cosas en este capítulo. Primero, tenemos un vistazo a la infancia de Saiki. En ella vemos que cuando solo era una infante, ella cantaba a un nivel absurdamente profesional. Y cuando la llevaron a recibir clases, los mismos profesores en un punto dijeron que no tenían nada que enseñarle. Y por cierto, en el capítulo 158 vemos que sí tiene conocimientos técnicos, pues sabe diferenciar la excentricidad de Uto, y Himeka habla de que a nivel técnico puede empeorar un poco, pero no le importa porque sabe que lo superará como si nada. Y el segundo punto sería su versus con la cantante de nivel mundial. Round 1. Fight. En esta parte ella le pregunta, ¿por qué cantas? Una pregunta que Himeka nunca se lo había hecho ella misma. Este dato me voló la cabeza. ¿Por qué es relevante? Esto significa que hasta ahora, Saiki, esa genio que sus profesores no tuvieron nada que enseñarle, esa chica que sacaba éxitos con cada canción que componía, esa chica que hacía que los fans y los periódicos aclamaran su nombre, lo hizo todo sin tener un propósito claro. Y más importante, luego de que descubriera la razón por la que cantaba gracias a Rentaro, al día siguiente de tener su respuesta, Al día siguiente, Saiki va a pedirle un versus a la diva mundial. Round 2. Fight. Y canta en un nivel donde la dejó anonadada y satisfecha. ¿Entienden esto? Antes el nivel de Saiki estaba por debajo de ella. ¿Y qué pasó? Ella no estudió los conceptos, no estudió técnica, no practicó más cantos. Saiki, después de descubrir su razón para cantar, en un solo día alcanzó un nivel completamente nuevo. Eso rompe cualquier lógica de aprendizaje humano. Una cantante normal tardaría años, una prodigio quizás meses. Himeka tardó un día. Eso es una característica típica de genios ficticios. No evolucionan de forma lineal. Y para el siguiente puesto tenemos a... Hanazono Hahari. No me importa que usted sea mayor que yo. Hoy la quiero en mi cama. Pido manita el... ¡Heihaku! ¿Cómo que Hahari está en el bloque de genios? ¿Qué? Miren, sé que ella puede parecer no muy inteligente por su actuar habitual, o la vez donde fue chantajeada y perdió, pero déjenme explicarlo. Antes de pasar a las hazañas de inteligencia, hay que explicar primero la cuestión psicológica de su actuar. Para empezar, en psicología existe algo llamado lugar seguro. Algo que podemos ver en los primeros capítulos de que Hahari se une a la familia consiste en que ella actuaba como una jefa, pero al llegar a la familia se degeneró, y es en el capítulo de bebés donde Hahari le da permiso para que ella haga lo que sea dentro de la familia Rentaro. No es como que Hahari en una junta directiva se comporte degenerada, no. Ese comportamiento es exclusivo de cuando está en la seguridad que le brinda la familia Rentaro. De hecho, estos detalles se pueden ver en las citas solitarias que tuvo Hahari, como cuando sale con Rentaro con un traje de colegiala. La misma y degenerada Hahari muestra un comportamiento de que entiende el pudor y la vergüenza. Otro ejemplo también es el de su cita en un restaurante que alquiló. Ella muestra un comportamiento maduro y no su usual lado degenerada. Por lo que tienen que entender, el comportamiento bizarro de Hahari es exclusivo en cámara. Fuera de cámara, cuando ella hace sus cosas, es una persona completamente normal y decente. Dicho eso, ahora vamos a su inteligencia. Al igual que Hahari, el manga muestra migajas, pero cuando Hahari se lo propone, es increíblemente astuta, manipuladora y estratega. Por ejemplo, en el capítulo 41, tanto ella como Hahari manipulan a Rentaro. También en el capítulo 67, la pelea de sumo por una noche con Rentaro. Luego de que Hahari perdiera su combate, Hahari mostró una gran inteligencia para mejorar el plan de su hija y así poder ganar a Rentaro. Y técnicamente lo logra. Y por si fuera poco, el capítulo 82, el capítulo de inserción a la familia de Kishika. Ya habíamos visto que Hahari planes locos creaba estrategias funcionales, pero en este capítulo vemos esa faceta en Hahari. Kishika se hizo un versus de ustedes contra mí solo, contra todas las novias de hasta ese momento, en un combate de kendo, demostrando ser una de las más fuertes. Pero quien terminó ganando fue nada más y nada menos que Hahari, usando astucia. Gané. Tal y como lo planeé.
Hakari muestra una inteligencia para crear planes al igual que su hija. De hecho, Hakari tuvo que heredarlo de algún lado. La diferencia entre ambas es que Hakari, a diferencia de Hakari, ella no se la pasa todo el tiempo cazando. Claro que si la comida se sirve sola, ella obviamente va a servirse un buen banquete. Pero de todas formas, el manga da muchos pequeños ejemplos, pero Hakari no es para nada ninguna tonta. Bien, ya que quedó claro ese punto de su inteligencia, vamos ahora a la razón por la que está en este puesto, que la colocó en el nivel de un genio. Y es que debemos tener en cuenta algo. Hakari se embarazó y dio a luz a los 13 años. En su momento loca por amor. Pero sucede algo muy curioso. Vemos a una Hakari joven encargándose de las empresas Hanazono. Todo mientras Hakari aún era una bebé, por lo que ella se encargó de administrar las empresas desde los 13 años. Y recordemos que Hakari tiene múltiples empresas a su nombre. ¿Entienden esto? Existen genios que compiten a nivel escolar, pero Hakari desde los 13 años había abandonado su juventud para pelear, dirigir y estabilizar las empresas que están bajo su nombre. Ella desde los 13 años competía en las más altas esferas de adultos y ganó, porque ahora la vemos disfrutar de dinero sin preocupaciones. Sé que muchos tienen en mente a la Hakari degenerada, pero muchos olvidan lo racional y peligrosa que era la Hakari que conocimos brevemente antes de que se enamorara de Rentaro. Y ahora para este puesto tenemos nada más y nada menos que a la veterana. Yaku-sen Yaku. Cuanto más arrugada la pasa, es más dulce la fruta. Yaku es una abuelita de 89 años. Además, en el manga se estableció que toda la familia Yaku-sen son genios, porque son capaces de crear drogas de fantasía. Sin embargo, el caso de Yaku es interesante, pues presenta algunas contradicciones en su inteligencia, principalmente por tres cosas. La primera, no sabe inglés. Sí, Yaku es extremadamente inteligente, y ya lo veremos en un rato, pero falla mucho en los idiomas. Quizás por eso es tan divertido ver su dúo con Nadi-sensei. Oh, shit. Here we go again. También está el hecho de que parece no saber nada de tecnología. Siempre me dio curiosidad ese detalle. La hacen ver como la abuela que no es buena en lo tecnológico, pero lo de Yaku va más allá, para no saber qué son los celulares y los autos. Parece que es muy probable que ella se haya aislado luego de la muerte de su esposo. De todas formas, en los últimos capítulos se ha visto que Yaku empezó a entender la tecnología, lo que a su propia manera es impresionante. Y el tercer punto es básicamente su nulo juicio para detectar falsificaciones de jarrones y antigüedades, al punto donde puede llegar a ser estafada. Pero bueno, por mientras pasemos a sus dones. Yaku es increíblemente inteligente, aunque en la familia Rentaro rara vez ella llega a ponerse seria por una razón. Ella al tener 89 años mira a las otras chicas como simples jóvenes divirtiéndose, pero ella es increíblemente capaz. En especial tiene un ojo agudo y una mente sagaz para leer a las personas, al punto donde a lo largo de todo el manga, Rentaro ni una sola vez ha podido adelantársele a Yaku. Esto lo vemos desde su debut. He vivido varias veces lo que tú llevas de vida. Sería irrisorio que intentaras comprender cómo pienso. Solo considéralo la naturaleza voluble de una mujer. ¿Qué tal? Uff, abuelita, ven a mí, abuelita. Incluso en el capítulo de bebidas de mentiras, Hakari, la mismísima Hakari, intenta manipular a Yaku para que le cuente algunos secretos, pero Yaku la hace un reversa y controla la situación. A nivel social ella es dominante, puede controlar cualquier situación. Cuando lo hace, domina todo por completo. Yaku, esa veterana que tiene 89 años, tiene una alta resistencia a la manipulación. Personajes manipuladores tendrían serias complicaciones de enfrentarse a Yaku, pues ella con una mirada es capaz de saber las verdaderas intenciones de las personas. En el mejor de los casos, los personajes manipuladores podrían estafarle algo de dinero con jarrones, pero fuera de eso, Yaku no es un personaje que pueda ser controlado, influenciado o manipulado fácilmente. 89 años de vida no son por las puras. Y otro dato que tenemos es que, como dije antes, Yaku es una veterana. Ella participó en la guerra. Ha visto de todo como una médica de campo, pero por lo que se puede ver, más sus habilidades, ella ha estado en medio del fuego cruzado más de una vez. Esto le brinda un pulso bastante preciso, razón por la que es extremadamente difícil manipularla o intimidarla, porque ella ya ha visto la cara de la muerte más de una vez y ha vivido su vida por completo. Por cierto, sus años de militar ha hecho que ella tenga una gran habilidad y conocimiento sobre las armas. Además, como se ha visto en su debut, en lo que Yaku destaca mucho es sobre su conocimiento e información en la rama de herbolería y química. ¿Por qué razón está en el nivel de un genio? Por lo que vimos en su capítulo extra. La vez que Yaku estaba en la guerra, al ver varios soldados heridos, Yaku improvisó una droga que literalmente une las piezas del cuerpo. Eso es algo digno del premio Nobel. La capacidad de unir partes del cuerpo destrozada. Eso ya raya la ciencia ficción. Y por eso, Yaku entra con honores a uno de los puestos más altos del bloque de genios. Abuelita, ven a mí, abuelita.
Uy, abuelita Guta. Abuelita le gusta mucho. Y ahora, finalmente, uno de los puestos más esperados. Ya que estoy seguro de que cuando este video decía Top de Inteligencia, muchos tenían pensado a este personaje. ¡Con ustedes! ¡Ella es Nano! ¡Hyaku! ¿Nano en el top 4? ¡Quémelo! ¡Qué gran historia! ¡Me han robado mi alma! Esperen, déjenme explicarlo. ¡Bajen las antorchas! Sé que muchos pueden estar confundidos, pero en serio, los puestos por encima son totalmente rotos. Y no, nada de adelantar el video y hacer trampa, ya llegaremos a eso. Bueno, Nano, definitivamente una genio en todo el sentido de la palabra. Comencemos con lo más básico. Desde su debut se aclara que ella está en el top 1 en la escuela. Y no solo eso, sino que ha sacado 700 puntos, la nota máxima en todas las materias. También está el hecho de que para ella los idiomas son súper fáciles, porque vimos que habla inglés con suma facilidad como si fuera una nativa, y que también ella arrasó con todos los libros de la biblioteca, acabando con todos los compendios de ejercicios. Además de que el manga suele comparar su inteligencia con la de un androide o una inteligencia artificial, pero la verdad es que sí, el cerebro de Nano funciona como una supercomputadora, dato que lo mencionan en más de una ocasión, junto al hecho de que ella tiene memoria fotográfica, además de varios ejemplos del uso de este, como los capítulos 106, donde todas las chicas piden bebidas diferentes haciendo que Chio sea incapaz de recordar todo, pero Nano como si nada es capaz de hacerlo, o el capítulo 62, el arco de Idols, donde vemos que Nano es capaz de memorizar y reproducir toda una coreografía profesional, dato que se nos revela en el capítulo 153 o el capítulo 83, donde Nano de un solo vistazo memorizó todo este trabalenguas que son como 47 palabras. De hecho, la misma Shizuka lo dice, memorizó todo eso a la primera. No por nada dicen que ella es como una inteligencia artificial. Mi cerebro es una computadora, es infalible, computarizado. Incluso algo que siempre es recurrente es que ella siempre repite los dígitos de pi para relajarse, y de hecho nunca vemos algún límite en la cantidad de dígitos que sabe. Hasta el mismo manga juega con eso. El dígito más largo que se le ha visto decir es en su capítulo debut, donde en su cuarto para calmarse no deja de escribir y escribir los dígitos de pi. Y haciendo unos cálculos sencillos, descubrimos que Nano escribió nada más y nada menos que 22.152 dígitos de pi de memoria. Pero con dos detalles adicionales. Esa cantidad de dígitos es solamente lo que se nos permite ver únicamente por la cámara, ya que no nos deja ver el cuarto completo de Nano, por lo que se presume que esta cantidad no es correcta y el verdadero número es mucho mayor. Y el segundo punto es que esto lo hizo una Nano desconcentrada. Nano escribió 22.152 dígitos de pi mientras su mente no estaba clara. Cualquiera puede memorizar varios dígitos de pi mientras se concentra, pero escribir miles de dígitos de pi mientras tu mente está ofuscada y no puedes pensar bien es una verdadera locura. Pero su poder intelectual no está puramente en la memorización, sino en el análisis y uso de dicha información, como el capítulo de Maets Mojadas. En dicho capítulo vemos como Nano es capaz de hacer cálculos súper avanzados en milésimas de segundos, usando la lógica, los cálculos y los datos para enfrascarse en una batalla contra Maid-o-Mei. Y recordemos que en esa pelea que parecía de fantasía, Nano está constantemente calculando todas las variables y vectores. Hasta cierto punto me recuerda muchísimo a Shiro. De hecho, esta combinación de mente y cuerpo lo vemos en otros ejemplos como el capítulo del karaoke, donde nos enteramos que Nano de cierta manera automatizó su cuerpo, teniendo incluso una especie de defensa automática, por lo que su gran intelecto le da una ventaja en todo tipo de combate, desde espadas, pistolas o cuerpo a cuerpo, como el capítulo de Sumo, donde vemos que para pelear ella absorbe toda la información que sus sentidos puede recolectar y lo convierte en datos, mientras su cerebro procesa la solución más eficiente. Claro que perdió ese encuentro porque Hakari drogó el estofado. Otro dato muy interesante es la forma en que Nano percibe el mundo. En el capítulo 181 vemos que Nano percibe a las personas a través de patrones, de curvas y caídas que muestran sus rostros y cuerpos, como si cada persona estuviera clasificada como un número. Y por último, es el problema de los genios. En cualquier área en la que hagan algo, terminan superando a las personas no importa cuántos años y prácticas estas dediquen.
Como por ejemplo tenemos a Meme. Nano en un momento decidió tejer algo y en nivel técnico superó por una abismal diferencia a Meme, alguien que teje desde que era una niña. La misma Meme incluso ve que el tejido de Nano está en el nivel de una máquina y que ella no podría igualarlo jamás. Las cosas que tiene ser un genio. De todas formas, Nano es una verdadera máquina. Ella es alguien que podría tener una conversación intelectual y científica con alguien del nivel del Dr. Piedra. Sinceramente sería interesante ver algo así. Pero bueno, ¡felicidades, Nano! Sé que todos querían verte en el top 1. Y hablando de piedra, creo que todos sabemos quién bien. Yakusen Kusuri. Ya se veía venir. Bien, me saltaré la parte donde quieren amarrarme a la hoguera y quemarme, así que vamos a lo importante. Primeramente, una de las preguntas más discutibles es entre quién es más inteligente, entre Kusuri o Nano. Creo que con este top esa respuesta será resuelta. Miren, ambas son excepcionales, y no es que una sea mejor que la otra, pero si hablamos de pura inteligencia, hay una razón que separa a Kusuri de Nano. La principal diferencia entre Nano y Kusuri es que Nano está más apegada a un genio realista, mientras que con Kusuri se pasaron 20 cuadras, y ella está más apegada a un genio de ciencia ficción. De hecho, la única ventaja de cualquier genio sobre Kusuri es que Kusuri, si bien tiene los conocimientos de su yo de 18 años, también tiene la psicología e inocencia de una niña de 8 años, por lo que tiene un rasgo de ingenuidad manipulable. Pero aun si la única ventaja es poder manipularla, son pocos los genios que pueden llegar a hacer las hazañas de Kusuri. Kusuri es una científica que crea drogas de ciencia ficción, con las que se ha llegado a ver que puede manipular y jugar básicamente con la genética, desde pequeños cambios como orejas de conejo hasta cambios de nivel mitológico. Y todo aquel que sabe un poco de ficción sabe lo jodido que es que un ser tenga la capacidad de jugar y modificar la genética. Kusuri es una genio biológica que está prácticamente al nivel de una diosa de la genética. Solo con esto Kusuri está posicionada por encima de cualquier científico real o ficticio estándar. Kusuri también tiene la capacidad de manipular las almas, incluso se volvió un recurso recurrente su droga para cambiar de almas. De hecho, la misma Kusuri ha experimentado con su propia alma y casi se va al más allá. Esto no es inteligencia científica común, esto es entender el funcionamiento de la existencia metafísica. También puede modificar la mente, emociones, recuerdos, personalidad y conciencia. También puede encoger a una persona, y una cosa interesante es que Kusuri tiene armas bioquímicas que literalmente tienen el potencial de exterminar a toda la raza humana. Lo curioso es que los guarda en su bata, como si no fueran a romperse. Irónicamente, Kusuri ya causó el apocalipsis en su mundo una vez, así que no sería ninguna sorpresa. Y una de las cosas más locas fue que tiene una influencia en el control narrativo metaficcional, el cual es uno de sus aspectos más rotos, ya que se vio que Kusuri es capaz de alterar el propio manga, reglas del guión y el formato narrativo, como la vez que usó una droga para limitar los globos de texto. Y por último punto, Kusuri es tan prodigiosamente genia, incluso dentro de su familia de genios, según la palabra de sus padres, pues Kusuri logró crear su primera droga a los 8 meses de nacida. Kusuri está al nivel de una deidad, específicamente una diosa del caos. Y ahora, sin más preámbulos, para el siguiente puesto tenemos a... ¿Magia? No, no me gusta esa palabra. ¡Es ciencia! Yakusen Kusuri, versión 18 años. Verán, luego de leerme el manga múltiples veces, he llegado a notar una peculiaridad muy peculiar sobre Kusuri, y es la diferencia de su yo de 18 años con su yo de 8 años. Son completamente diferentes. Todo comenzó gracias al dato que se nos revela en el capítulo 75 con el debut de Yaku. Esta nos dice, a los padres de Kusuri y a mí no nos cambia la edad mental, del mismo modo que a ella. La edad mental de Kusuri cambia de ese modo porque aún no es adulta, su cerebro sigue en desarrollo. Esto es correcto, el cerebro, no importa que tan inteligente sea, sigue un tiempo preprogramado de desarrollo según la edad. También tenemos a Karane diciendo, con tu edad mental siendo una montaña rusa, es increíble cómo tu personalidad no ha colapsado. Pero deben entender esto, ambas Kusuris son igual de inteligentes. ¿Por qué? Porque ambas tienen los conocimientos de la Kusuri de 18 años, eso no cambia. Lo que sí cambia es la edad mental de ambas. La Kusuri de 18 años no tiene ese rasgo de ingenuidad explotable. De hecho, esto lo podemos ver en el capítulo 29 y 96. En el capítulo 29 tenemos a Kusuri jugando con juguetes como una niña, pero cuando cambia a su lado de 18
18 años, su cerebro procesa emociones más complejas como la vergüenza. Y también tenemos el capítulo 96, donde Kusuri consideraba un juego el jarrón Gu, pero cuando volvió a su lado de 18 años, vio esa especie de diversión como una pérdida de tiempo. ¿Saben por qué Kusuri siempre para en su modo infantil? Porque las hazañas que Kusuri puede hacer son tan absurdas que se tenía que nerfear de algún modo. Pero la Kusuri de 18 años es una Kusuri sin ninguno de sus límites infantiles. Es la versión con una mente adulta plenamente madura y con su genialidad funcionando al 100%. Imagínense a una eminencia que pueda controlar la genética, las almas, las emociones, la mente, los cuerpos, la metafísica, la metanarrativa, siendo completamente consciente con todas sus capacidades. Eso es lo que sería Kusuri sin límites. Además, la Kusuri de 18 años es una mujer más enfocada a la investigación, a diferencia de su contraparte infantil, que está más apegada a la diversión. Nano del futuro, señores. Por mucho el personaje más inteligente de las 100 novias, y una que juega en una escala diferente. Como aclaración extra, aunque se llame Nano del futuro, realmente no es nuestra Nano del futuro, sino una Nano de una realidad alternativa. Además, hay que aclarar que, como es Nano, tiene todos los puntos que vimos en el top 4. Cálculo de trayectorias instantáneas, tiene memoria perfecta, aprende al instante, procesa miles de variantes simultáneamente, su lógica es absoluta y optimizada. La Nano de nuestra línea de tiempo original ya es una genia sin precedentes, pero su versión del futuro encarna algo distinto. Un ascenso científico exponencial. Esta Nano cuenta con tecnología multiversal. Descubre cómo viajar por el multiverso. Puede reescribir la estructura de una realidad al sincronizarla con otra. Ella opera en un nivel donde reescribe realidades enteras. Además puede alterar las leyes y axiomas fundamentales del universo. La Nano del futuro se volvió la líder científica de su propia línea temporal. Además, Nano del futuro ha trascendido lo humano. Eliminó la emocionalidad innecesaria. Actúa por pura eficiencia. Ha priorizado la optimización del multiverso por sobre el bienestar humano y razona en términos que los demás no logran ni comprender. Esta Nano, que ha abandonado todas las emociones humanas, es prácticamente inmune a la manipulación, porque esta Nano ha priorizado la eficiencia por encima de cualquier componente humano. Por cierto, su forma de viajar por el multiverso no es abriendo un portal, sino es más como la teletransportación, pero a escala multiversal. Nano del futuro se ha visto que puede forzar un mundo entero a adaptarse a su realidad, puede reescribir su estructura temporal, tecnológica y lógica, puede sincronizar líneas temporales enteras y ha creado un multiverso donde una infinidad de variantes suyas trabajan por el único propósito de la eficiencia. Nano ha creado una comunidad infinita donde todas buscan el conocimiento e investigación científica. En lo personal también me recuerda mucho a Kang el Conquistador, con la diferencia de que mientras todas las variables de Kang se enfrascaron en una guerra multiversal, con Nano, todas sus variantes, al ser sincronizadas con la Nano Prime, absolutamente todas buscan la eficiencia e investigación, con una clara desconexión humana. Para ellas, la guerra es ineficiente. Y es por esa razón que las Nanos han avanzado a pasos agigantados, porque recordemos los límites con los que Nano inició. Aunque podía sincronizar realidades, tenía la limitante de que no podía volver a una realidad a la que haya viajado. Pero en el capítulo extra vemos que después de mucho ya solucionaron esa desventaja. Su tecnología se ha disparado y ha construido un centro de investigación multiversal. Y una de sus hazañas más grandes es que con su tecnología logró estar y discutir cara a cara con su propio creador, con su propio autor. Ha roto todo tipo de escalas posibles. Si los genios de la familia Rentaro son capaces de debatirse con los genios del anime, Nano del futuro es capaz de debatirse con los genios más grandes de la ficción. Y eso ha sido todo, gente. Muchas gracias por ver el video. En serio, agradecería ese buen like por todo el trabajo hecho. Muchas gracias. Nos vemos. See ya.